Buenas noches con todos. Mi nombre es Eduardo Mejía y hoy me acompaña Gaby Febre y Juan Arevalo. En esta ocasión vamos a explicarles mediante este video el procedimiento que hemos realizado para diseñar un condominio exclusivo para venta de departamentos. En primer lugar nos piden la construcción de dos edificios principales. El primero un edificio de departamentos y el segundo un edificio de entretenimiento. El primero tiene una base cuadrada de 12 metros por cada lado. Tiene 6 pisos y una altura total de 17.72 metros. El segundo tiene una base circular, cuyo círculo tiene un radio de 9 metros y tiene 7 pisos con una altura total de 21.40 metros. Debemos ubicar la distribución de estos edificios y existe la condición de que el centro del edificio de base cuadrada, que llamaremos punto A, y el centro del edificio de base circular, que llamaremos punto B, deben distar 62 metros. Y además, uno de los vértices, en este caso el punto V, del edificio de base cuadrada debe pertenecer a esta distancia. Deducimos entonces que los tres puntos se encuentran en una sola recta, son colineales. Por tanto, en primer lugar, fijamos una recta M. En dicha recta ubicamos arbitrariamente el punto A. Luego, el punto B dista 62 metros del punto A. Por tanto, se ubicará en la circunferencia de centro A y radio 62 metros. Y esa circunferencia se intersecta con la recta M. En ese punto se encontrará B. Conocido B, podemos trazar la circunferencia que será la base del edificio de base circular con un radio de 9 metros. Luego, debido a que cada vértice de cualquier cuadrado dista del centro la mitad de lo que mide la diagonal, entonces los vértices del edificio de base cuadrada distan 6 raíz de 2 metros del punto A. Por tanto, si trazamos una circunferencia con radio 6 raíz de 2 y los intersectamos con la recta M, obtendremos el punto B, que viene a ser vértice del edificio de base cuadrada. Y además, en el otro semiplano se encuentra el punto B'. Luego debemos ubicar los otros dos vértices. Y debido a que las diagonales de los cuadrados son perpendiculares, entonces los otros dos vértices se encontrarán en la intersección de la misma circunferencia de centro A y radio 6 raíz de 2 y la perpendicular a la recta M que pasa por el punto A. Ubicados el punto B segunda y B tercera, podemos trazar la base cuadrada del edificio. Ubicaremos la pista, que dista 82 metros del punto A y 102 metros del punto B, siempre y cuando esta distancia sea la mínima posible, es decir, trazando una perpendicular a la pista, que es la recta P. Para hallar esta pista, deberíamos entonces trazar una recta tangente a la circunferencia de centro A y radio 82 metros y a la circunferencia de centro B y radio 102 metros. Serán las circunferencias C y circunferencia D. Para trazar una tangente a estas dos circunferencias debemos aplicar transformaciones. En primer lugar, encontrar el punto J. Este punto J mira al segmento AB con un ángulo de 90 grados. Entonces trazamos el arco capaz de 90 grados con segmento AB. Además, dista el radio mayor menos el radio menor, es decir, 102 menos 82, en este caso 20 metros, del punto B. Entonces trazamos una circunferencia con centro en B y radio 20 metros. La intersección de ambas circunferencias nos da el punto J. Luego
la prolongación del segmento BJ con la intersección de la circunferencia D nos da el punto T1. Luego, para hallar el punto T2, aplicamos una traslación del punto A con vector JT1 y obtenemos el punto T2. Ahora que tenemos nuestros dos puntos de tangencia, trazamos una recta que pase por ambos puntos y quedará definida nuestra recta P, que será la avenida de nuestro condominio. El condominio tendrá una caseta, cuyo centro, el punto C, se ubicará en la orilla de la avenida, es decir, en la recta P, y la distancia a los centros de los edificios será la mínima posible. Para que esto suceda, debemos realizar la reflexión axial del punto A respecto de la recta P, obteniendo el punto A'. Luego, nuestro punto C se encontrará en la intersección de la recta P y el segmento A'B. Nuestro condominio tendrá un supermercado, cuyo centro llamaremos punto S. Este centro debe distar de los centros de los edificios y de la caseta la menor distancia posible. Entonces el punto S será el punto de Fermat del triángulo ABC. Para hallar este punto debemos realizar una rotación del punto B respecto de A con un ángulo de 60 grados, obteniendo el punto B segunda, y realizar una rotación del punto C respecto del punto A con un ángulo de menos 60 grados, obteniendo el punto C segunda. Luego nuestro punto S se encontrará en la intersección de los segmentos C segunda B y B segunda C. Continuando con la explicación, el condominio debe tener un reservorio de agua, el cual sirve para abastecer a los edificios principales. Y nos dicen que la tubería desde el reservorio hasta el punto A y la tubería desde el reservorio al punto B deben formar un ángulo de 60 grados. Y también que el reservorio dista de la recta que pasa por los puntos A y B 32 metros, por lo cual el reservorio se encuentra en la intersección de dos lugares geométricos, que son un arco capaz, desde el cual se observa al segmento AB bajo un ángulo de 60 grados, y una recta paralela a la recta AB, de la cual dista 32 metros. Tenemos que este arco capaz lo hemos trazado en el semiplano superior respecto de la recta AB, y la recta lo intersecta en dos puntos, con lo cual tenemos dos posibilidades. Pero también pudimos haber trazado el arco en el semiplano inferior, y trazando la recta que cortaría en dos puntos tendríamos cuatro posibilidades. Pero nos dicen que el reservorio debe estar más alejado del punto A, con lo cual eliminamos dos posibilidades y tendríamos dos. Pero debido a una condición posterior en la cual nos dicen que de la distancia del reservorio a un telescopio es la mayor posible y del telescopio a una gruta es la menor posible, tendríamos que el reservorio necesariamente está en el semiplano superior, con lo cual este sería nuestro reservorio. Nos pide encontrar la cantidad de tubería del reservorio a los centros de los edificios, que son A y B. Tenemos que A y B vale 62 metros y M es el punto medio de AB, tendríamos que MB vale 31 metros. También tenemos que el ángulo OBM vale 30 grados al ser complementario del ángulo de 60. Conociendo MBO, que vale 30, conocemos el ángulo MOB, que vale 60. Como ya conocemos OM, MB, podemos encontrar OB mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos que OB es igual a AO y OR, por ser radios de la circunferencia que contienen al arco capaz. Conociendo OM, podemos encontrar M'O, porque M' vale 32 metros. Entonces M'O sería la resta de M'M menos OM. Conociendo OM' y OR, podemos encontrar mediante el teorema de Pitágoras M'R, y conociendo los lados de este triángulo podemos encontrar sus ángulos. Ahora, para encontrar el ángulo ROB, lo encontramos
restando 180 menos el ángulo M'OR menos el ángulo BOM. Conociendo el ángulo ROB, podemos conocer RB, que es la cantidad de tubería del reservorio al punto B, porque conocemos OR y OB. Aplicamos la ley de cosenos y obtenemos RB. Ahora, para calcular la distancia de A a R, debemos encontrar el ángulo RBA. Para encontrar el ángulo RBO, que es el que nos falta, aplicamos ley de cosenos y lo encontramos. Ahora lo sumamos con el ángulo de 30 y tenemos el ángulo RBA. Y aplicamos la ley de cosenos para encontrar AR. Y tendríamos que, aplicando todos los cálculos, RB saldría 32,0564 metros y RA 71,4655 metros. El total de la tubería sería 103,5219 metros. Nos piden también la ubicación de un telescopio, desde el cual se observa las partes superiores de los edificios con un ángulo de elevación de 23 grados. Tenemos la altura de este edificio, que es 17,72 metros. Tenemos el ángulo de elevación 23 grados y el ángulo 67 grados. En el triángulo rectángulo aplicamos ley de senos y encontramos la distancia D minúscula. Para el otro edificio tenemos que la altura es 21,4 metros, el ángulo de elevación 23 grados, el otro ángulo 67 grados, y en el triángulo rectángulo aplicamos ley de senos también y encontramos la distancia D mayúscula. Y tenemos que el telescopio va a estar en la intersección de dos lugares geométricos, que serán dos circunferencias, una con centro en A y radio D minúscula, y otra circunferencia con centro en B y radio D mayúscula. Tenemos que las circunferencias se intersectan en dos puntos, pero tenemos la condición de que el telescopio debe estar a la mayor distancia posible del reservorio, por lo que escogemos el punto T1, que está ubicado en el semiplano inferior. Hacer la distancia del reservorio al telescopio. Tenemos la distancia de R a B y de B a T. Tendríamos que encontrar el ángulo RBT para poder encontrar RT. RBT es la suma de los ángulos RBA más el ángulo ABT. Como tenemos ya la distancia de A a R, de R a B y de A a B, mediante la ley de cosenos encontramos el ángulo RBA. Del mismo modo encontramos el ángulo ABT, pero reconocemos AB a T y de T a B. Luego aplicamos ley de cosenos para encontrar la distancia de R a T, cuya distancia es de 76,6306 Pedido de un metros. cliente de que se coloque una gruta, se necesita hallar la distancia entre el supermercado y el reservorio, la cual la podemos hallar con la siguiente gráfica. Los datos conocidos en dicha gráfica es el lado AB, el lado SB y el lado BR, así como también el ángulo ABS y el ángulo ABR. Por lo tanto, también conocemos el ángulo SBR, que es la suma de los dos ángulos anteriormente dichos. Con dicho ángulo y los dos lados SB y BR, aplicando ley de cosenos, podemos hallar la distancia entre el supermercado y el reservorio. Dicha gruta se encuentra en la intersección de dos lugares geométricos. El primero, una circunferencia en la cual la suma de los cuadrados de las distancias a cualquier punto de esta respecto de S y R sea constante e igual a 102 al cuadrado. Esta circunferencia tiene como centro el punto medio del segmento S y R, que vendría a ser E, y como radio 63,827 metros. El segundo lugar geométrico es una circunferencia de Apolonio, la cual cumple con la relación que la distancia de cualquiera de sus puntos respecto de
R y S es tal que 2 es a 1. Pero debemos tener en cuenta que para trazar esta circunferencia de Apolonio existen dos posibilidades. La primera es que el centro de la circunferencia se encuentre debajo de S, que vendría a ser el punto F, y la segunda, que se encuentre el centro por encima del punto R. Pero nos dan otra condición, en la cual se nos indica que la gruta debe estar ubicada lo más cerca posible al telescopio, por lo cual decidimos por la circunferencia de Apolonio trazada debajo. Trazadas las dos circunferencias, observamos que la intersección nos da 2 puntos, pero seguidos de la condición anteriormente mencionada de cercanía al telescopio, nos decidimos por el punto G y no por el punto G'. Sabiendo de la condición de que la distancia de G a R es el doble que la distancia de G a S, y sabiendo cuánto es la distancia de G a E, que es el punto medio entre S y R, aplicando el teorema de la mediana, podemos hallar la distancia GS, la cual sería 45,615 metros, y GR, que es el doble, 91,2315. Para hallar la distancia entre la gruta y el telescopio, necesitamos de los siguientes datos que ya conocemos. La distancia entre A y B, que es 62, la distancia entre BS, que es 48,97, la distancia entre AT, que es 41,74, la distancia entre R y T, que es 76,63, la distancia entre R y B, que es 32,056, la distancia entre AS, que es 20,7298, la distancia entre S y R, que es 67,17, BT, que es 50,41, AR, que es 71,46, y además de los ángulos ASB, que es 120 por el punto de Fermat, y BAS, que es 43,1685. Conociendo todos estos datos, podemos hallar el ángulo RSB con la ley de cosenos, el cual nos da 26,6 grados. Luego también podemos hallar el ángulo RSG con ley de cosenos igualmente, que nos da 106,39. Al restar dichos ángulos podemos hallar el ángulo BSG, que nos da 79,79 grados. Gracias a este ángulo y al ángulo ASB podemos hallar el ángulo ASG, el cual nos da 160,20 grados. Con el ángulo hallado podemos hallar el lado AG, ya que conocemos AS y SG. AG nos resulta 65,4979. Conociendo AG podemos hallar, gracias a la ley de senos, el ángulo SAG, que vendría a ser 13,64. Con este ángulo podemos conocer el ángulo BAT, que nos va a ayudar para conocer el ángulo AGT. El ángulo BAT lo conocemos con la ley de cosenos y nos resulta 53,96. Para hallar GAT también necesitamos el ángulo SAT, el cual resulta de la resta de BAT menos BAS, que ya lo conocemos. Entonces SAT nos da 10,79 grados. Conociendo este ángulo podemos hallar GAT, que es la resta de los dos ángulos anteriormente mencionados, la cual nos resulta 2,84 grados. Conociendo este ángulo y los dos lados que lo comprenden, con la ley de cosenos podemos hallar el lado GT, que es la distancia entre la gruta y el telescopio,
la cual vendría a ser 23,8935 metros. Conociendo todos los puntos de los centros de cada edificio, los conglomeramos en un plano, con el cual hemos elaborado la maqueta del condominio, la cual vemos aquí, en la que está la caseta, la gruta, el telescopio, el supermercado, el edificio de base cuadrada, el edificio de base circular, el reservorio. Hemos agregado unos cuantos caminos, las pistas, un pequeño estacionamiento y algunos árboles.